Buenas a todos, soy Álvaro Llorente y hoy os voy a hablar de mitología. Quizás a algunos os sorprenda, ya que no soy experto en este tema. Sin embargo, soy un apasionado de esta materia, me encanta la mitología, los que más me conozcáis seguramente ya lo sabéis, y lo que quiero tratar de hacer con estos vídeos es simplificar la mitología o hacerla entendible para todo el mundo, que todo el mundo pueda comprenderla y que todo el mundo pueda apreciarla, que le pueda gustar en este sentido. Aunque nos parezca una materia muy complicada, yo la voy a hacer mucho más sencilla y mucho más accesible para todos. Y esto quiero hacerlo precisamente porque quizás no nos hemos dado cuenta, pero hay una influencia grandísima de la mitología clásica en nuestras vidas, tal como veis que aparece en el título de lo que estoy refiriendo. Y lo más importante, estamos rodeados de mitología y sabemos mucho más de mitología de lo que creemos. Nos vamos a dar cuenta con estos vídeos. Si os dais cuenta, los días de la semana hacen referencia a mitología. Cuando hablamos de mitología nos referimos a mitología greco-romana, en este caso de los griegos y de los romanos. No vamos a entrar en otro tipo de mitología, solamente mitología clásica, que hacemos referencia a esto. Los días de la semana, como veremos en el vídeo de hoy, los meses del año, algunos de ellos también hacen referencia a esto, planetas del sistema solar y algunas otro tipo de fenómenos también astronómicos, las constelaciones, por ejemplo, etimologías y definiciones de muchas palabras que tenemos en nuestro léxico normal, arte, como estáis apreciando ahí también. Para el arte es fundamental la mitología clásica. Si la entendemos, sabemos la mitad de muchísimos edificios, podemos entender mucho más. Muchos cultismos que utilizamos a la hora de expresarnos en nuestro lenguaje normal también hacen referencia a esto. Adjetivos, esto es curiosísimo, lo vamos a apreciar en los siguientes vídeos, o por ejemplo, varios dichos, que son bastante curiosos también y que creo que llamarán vuestra atención. Primero y antes que nada, quiero hacer referencia a esta distinción. A la izquierda, en la barra de la izquierda, como estáis viendo, tenéis los dioses griegos y en la barra de la derecha los dioses romanos. Cuando los romanos conquistan Grecia, lo que hacen es asimilar toda la cultura griega. Esto se ve muy bien en el arte, pero también se ve lógicamente en mitología. Simplemente quiero haceros referencia con esto, no están todos los dioses aquí representados, lógicamente, ni todas las correspondencias, pero es para que veáis que cuando estamos hablando de Zeus, el Zeus griego, también hablamos del Júpiter romano. Tienen las mismas atribuciones, las mismas condiciones y las mismas características, con lo cual vamos a hablar de forma indistinta tanto de Zeus como de Júpiter. O, por ejemplo, de Hera en concepto griego, Juno en el concepto romano, Poseidón en su denominación griega, Neptuno su denominación romana, y así muchos otros, Hades, Plutón, Demeter, Ceres, Ares, Marte, etc. Como estáis viendo, simplemente es una pequeña representación de todos los dioses a los que haremos referencia en los siguientes vídeos y siguientes diapositivas. Y empezamos hoy con algo muy sencillito, que son los días de la semana. No sé si os habéis fijado, pero todos los días de la semana tienen su referencia y su correspondencia precisamente con dioses griegos o romanos. Básicamente romanos, o como hemos dicho, su palabra romana o su definición romana para el término griego. Si os fijáis, el primero que aparece es Selene, que es la diosa griega de la oscuridad, de las sombras, de la luna, y hace su correspondencia precisamente con el término romano, con su definición romana, que es luna. Bueno, hablar sobre la diosa Selene simplemente muy rápido, hablamos que es hija de Titanes, que es la hermana gemela del dios Helios para los griegos, que es el dios Sol para los romanos. Y estos tenían dos trabajos. El trabajo que tenía Helios o Sol era salir todos los días, esto lo veremos en siguientes vídeos, salir todos los días precisamente desde el océano para iluminar por el día. Lo que hacía su hermana gemela Selene, la luna, como estamos viendo para los romanos, sería justamente lo contrario, salía todas las noches a través del océano para iluminar, lógicamente, durante la oscuridad. Y como veis, del término luna deriva la denominación lunes. Si nos fijamos además en su tocado, lleva una media luna en la cabeza, se aprecia perfectamente. Y su función de iluminar con esta antorcha. Si hablamos, por ejemplo, del dios Ares, que es el dios griego de la guerra,
También tenemos su correspondencia romana, que sería Marte. Esto lo veremos en siguientes vídeos y hablaremos de varias definiciones y adjetivos al respecto. ¿Bien? Como sabéis, es el dios de la guerra. Aquí aparece con el casco, el yelmo, la armadura, como veis, pues protegido con su escudo, su lanza, etc. Y de la correspondencia del Marte romano tenemos martes, nuestro día de la semana. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí tenemos a Hermes, que es el dios del comercio, es el mensajero de los dioses, que aparece con sus alas correspondientes en los pies, las sandalias aladas, que se dice, el caduceo de Mercurio, que hablaremos, también su casco con las alas, haciendo referencia a estos temas, y es el Hermes griego. Es el Mercurio romano, tiene las mismas atribuciones y mismas condiciones, como hemos hablado, y de Mercurio se deriva el día de la semana, miércoles, como estáis viendo aquí. Zeus, por ejemplo, que es el padre de los dioses, esto hablaremos de genealogía, ya definiremos un poquito estas cuestiones de la gobernanza y estos temas. Pero si os fijáis, es el Zeus griego, aparece siempre representado con un águila, como estáis viendo aquí, y algunas otras series de atributos, también como gobernante supremo de los dioses, como estáis viendo perfectamente, con su cetro, su báculo, esta representación, es el Júpiter romano, pero también en otra denominación llamado Jovis, y de Jovis derivaría nuestra palabra jueves, que es, como sabéis, para nuestro cuarto día de la semana. Si os fijáis aquí aparece Afrodita. Afrodita es el término o la definición o la denominación griega, Venus es la denominación romana, y de aquí derivaría la palabra viernes. Como todo el mundo sabe, Afrodita o Venus, Afrodita y Venus, es la correspondencia de la diosa de la belleza, la sensualidad, el amor, el desenfreno, la lujuria, etc. Todo este tipo de cuestiones que todo el mundo conoce y que creo que con la imagen se representa perfectamente por qué. Hablaremos más de ello. Si nos fijamos, en el sábado no hay correspondencia. ¿Por qué? Porque sábado, que tenemos aquí, nuestra palabra sábado, ¿de qué deriva? Pues deriva directamente de Sabbath. Sabbath es la fiesta de los judíos, el día sagrado para los judíos, como sabéis, o sea, que el día en el que no pueden realizar ninguna actividad de las habituales o de las cotidianas, tienen que dedicarlo precisamente a Dios, o sea, esa denominación. Pero, si nos fijamos y continuamos, vemos aquí al dios Cronos. El dios Cronos para los griegos es el dios Saturno para los romanos, y de esta palabra se derivaría Saturday. Saturday es, como sabéis, sábado en inglés. Y por tanto la palabra Saturday deriva, día de Saturno, hace referencia precisamente a este dios, como os digo, la denominación es romana. Si nos fijamos, tiene una guadaña, es el dios del tiempo, además también aquí tiene una clepsidria, es un reloj de arena, podría ser un reloj de arena, también podría ser de agua o de algunas otras definiciones, pero lo que nos hace referencia es el paso del tiempo y que él ciega con su guadaña las vidas, es su referencia. Como nos fijamos, no precisamente deriva sábado de Saturno, pero sí que en inglés tendríamos esa denominación. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo, porque si vemos el domingo, nuestra palabra domingo vendría precisamente del día del Señor. El día del Señor sería en latín Dominicus Dies, que haría referencia a domingo. Es la denominación que se hizo después. Se cambió, lógicamente, con esta correspondencia para cristianizar nuestro calendario. Pero, sin embargo, si nos fijamos nuevamente, el dios Helios, para los griegos, es el dios Sol para los romanos, que lo llevaríamos a la palabra Sunday. La palabra Sunday es el día del sol, como os estáis fijando en inglés. Para decir domingo en inglés se dice Sunday. De hecho, para ellos es el primer día de la semana. La semana empezaría con los domingos, como estáis fijando. El dios Helios, como veis, bueno, os acordáis que hemos hablado antes que sería el hermano gemelo de la luna, y aquí en este caso lo que lleva en su tocado o en su cabeza es una serie de rayos solares, una serie de corona con unas espinas que realmente son los rayos del sol. ¿Bien? Aquí llevaría una cuadriga, se ven los 4 caballos que estarían tirando, y aquí no se aprecia, pero su trabajo sería llevar el sol en una especie de carro para poder iluminar los días de los humanos. Si pasamos a los meses del año, no todos los meses tienen que ver con terminología romana o griega, con mitología, como hemos dicho, pero sin embargo sí que nos fijamos que muchos de ellos sí.
estamos viendo el dios Jano. Aparece en una moneda, una bonita moneda. Es un dios bifronte, se llama bifronte porque tiene dos caras, como estáis viendo. Algunas veces aparece incluso una cara masculina y una cara femenina, en este caso no exactamente, pero tiene aquella correspondencia. El dios Jano es el dios romano. No hay correspondencia griega para el dios Jano, es un dios solamente romano. Pero es muy curioso porque el dios Jano es el dios de los comienzos, es el dios del origen, es el dios de los principios. Y de hecho, a principio de años, los romanos, en honor a Jano, siempre se hacían regalos. Era una costumbre muy habitual en aquel momento. De hecho, también en tiempos de los romanos era muy habitual que el dios Jano tuviera siempre en las entradas de las casas o en las entradas de los templos o en las puertas, etcétera, siempre hubiera una decoración haciendo referencia a este dios, al dios Jano. Del dios Jano vendría Januarius, que sería el mes para los romanos, que nosotros lo hemos derivado a enero, con lo cual nuestro mes enero, que es el primer mes del año, recordemos que para los romanos no era el primer mes de año, pero era el mes de los comienzos, en este caso, pues sería el que hace referencia al dios Jano, precisamente a esto. Es un dios completamente guerrero, con su casco, con la armadura, con todas sus protecciones al respecto. De hecho, el dios Ares para los griegos era un dios bastante pringado, podemos decir. Era un dios poco importante o que realmente era el dios de la guerra mal hecha, podemos decir. Sin embargo, Marte es un dios, el dios de la correspondencia romana, es un dios fundamental para los romanos, era el dios quizás más venerado. Por eso pusieron el nombre, como veis, del mes marzo. Si nos fijamos aquí, ahora ya sí tenemos el mes de mayo. El mes de mayo hace referencia a la diosa Maya, como estamos viendo. ¿Bien? Bueno, realmente esta diosa es la madre de Mercurio, por ejemplo. Tuvo un lío también con Zeus, ya veremos en posteriores diapositivas, en posteriores vídeos, como Zeus tuvo líos con prácticamente todo lo que se le pasaba por delante, pero en este caso tuvo un lío con esta tal Maya que estamos viendo aquí. Y Maya además es curioso porque Maya es la portadora es la diosa de las nubes, pero las nubes portadoras de lluvia. Y es que precisamente el mes de mayo, anteriormente, cuando todavía había meses que no estaban intercalados, era el mes más lluvioso del año, y por eso las lluvias hacían referencia a esto. Ahora es abril, como bien sabemos, o para casi todas las zonas geográficas es abril, suele ser abril, pero en este sentido para ellos era mayo, y es la referencia que se hace aquí. Aquí la tenemos con algunas atribuciones de la tierra, o por ejemplo con un símbolo, este es un símbolo de fertilidad, que es una serpiente. De esto hablaremos más adelante. Junio, como estáis viendo aquí, yo lo he derivado directamente de esta correspondencia. La diosa Hera, que es la diosa griega, una diosa griega, es la esposa de Zeus. Para los romanos era la diosa Juno, como estamos viendo aquí, y de Juno se derivaría junio, el mes del año. Algunos no lo derivan de este sentido, de hecho el origen de junio es un poco incierto. Algunos lo derivan de un romano bastante acaudalado en aquella época y bastante influyente, que se llamaba precisamente Juno o Junio, y de ahí es donde derivaría esta correspondencia. Sin embargo, hay muchos autores que hacen referencia a que viene de esta diosa. Es la diosa del matrimonio, es la diosa también de los fenómenos atmosféricos, de los fenómenos celestes. El cielo más puro se dice que se veía en junio, y por eso se le hizo correspondencia precisamente a Hera, este mes que tenemos aquí. Y por último, para terminar con esta presentación de hoy, simplemente por si a alguno le queda la curiosidad de los nombres del resto de meses del año. El resto de meses del año, como hemos dicho antes, no todos los meses tienen correspondencia mitológica, pero sí, como curiosidad, simplemente os diré que, por ejemplo, febrero, todos los dioses fueron inventados, o sea, todos los meses fueron inventados, o se le puso el nombre, en este caso, en tiempos de los romanos, son los que hacen el calendario juliano, que se dice. Bueno, pues si os fijáis, febrero deriva precisamente de Februa. Februa es una fiesta de purificación que hacían los romanos. Después de tantos excesos, tantas bacanales, tantas festividades que tenían, pues hacían una fiesta para purificarse, pero también para honrar a los ancestros. Era a lo que se refería. Y de Februa precisamente viene febrero. Abril no se sabe exactamente, por eso lo pongo aquí con interrogaciones, si lo estáis viendo, porque de hecho la palabra no se sabe su etimología exacta, su origen exacto, pero sí que podría ser
porque podría traducirse como apere, apertura, haciendo referencia a la apertura de las flores, a la floración, cuando las flores empiezan a salir. Podría ser por este sentido. Julio, es evidente, y esto sí fue así, toma el nombre de Julio César. Como sabéis, quizás el personaje romano más influyente de toda la historia. Es el que da lugar posteriormente con sus actuaciones al Imperio Romano y a toda la gloria, toda la potencia imperial romana. Agosto, que tenemos aquí, es precisamente por su sucesor, Augusto César Octavio, que como sabéis pues también magnificó muchísimo, fue el primer emperador romano realmente y fue el que llevó también bastante parte de la gloria romana. Luego tenemos septiembre. Septiembre recibía el nombre por ser el séptimo mes, y me diréis vosotros, no es el séptimo, es el noveno, efectivamente. Octubre, que tenemos aquí, sería el octavo mes, que tampoco es el octavo mes, que es el décimo. Noviembre sería el noveno mes, y diciembre sería el décimo mes, que tampoco son, como hemos hablado. ¿Cuál es el problema? Que al principio solamente había 10 meses. Luego se introdujeron otros 2 meses, julio y agosto, que de hecho se intercalaron, y por eso queda la curiosidad de que septiembre ya no es el séptimo mes, sino el noveno, y así pasa sucesivamente con octubre, noviembre y diciembre. Bueno, nada más, espero que os haya quedado claro todo, que os haya resultado interesante, y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias a todos, saludos.